106.5. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este lunes 22 de febrero del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez. Buenos días, Oli Matos, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Y Jova Bernal. Y buenos días a todo el equipo de Señales TV. En este lunes 22 de febrero, año 2016, amanecemos muy entristecidos por varias noticias. La última es la del fallecimiento del periodista Silvio Erasme Peña en la madrugada de hoy, un veterano periodista de una familia de periodistas, tanto él como su hermano, el doctor Emilio Erasme Peña, que ya falleció hace algunos años, fueron los fundadores del periódico La Noticia. Emilio Erasme llegó a ser director del periódico Listín Diario también, y don Silvio desde hace tiempo estaba dedicado a la televisión y algo de investigación histórica. Así es que lamentamos mucho el fallecimiento de don Silvio Erasme Peña, y por sí ya nos encontrábamos un poco acongojados porque nos enteramos anoche, antes de irnos a la cama, de un accidente que se produjo en el kilómetro 28, autopista Duarte. Entonces estamos hablando de varios muertos. Es un asunto que nos apena muchísimo porque estos jóvenes estaban compartiendo en nuestra residencia en una actividad, y al salir pues parece que hubo alguna imprudencia, parte de uno de los conductores, lamentablemente fallecido por exceso de velocidad, y porque no hubo colisión con ningún otro vehículo. No tengo más detalles porque yo me enteré cerca de la 1 de la noche de esa situación. Ya procuraremos todos los detalles. Son las 7, 1 minuto. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, hay varios temas importantes que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Yo quiero empezar por el referéndum en Bolivia. Hay algunas cosas importantes que anotar sobre ese referéndum. Pero la conclusión ha sido que Evo Morales no podrá volverse a postular a la presidencia de la República en las elecciones que se van a llevar a cabo en el 2019. Evo Morales acaba de ganar una reelección en el 2014 y una reelección holgada que la ganó con un 61%. Sería ya su segunda reelección. Entonces,
el referéndum lo que buscaba era modificar la Constitución para que se permitiera la reelección de un presidente por 3 periodos consecutivos. El referéndum tiene sus bemoles. Esto no quiere decir, porque no es el caso de él, que se haya producido una caída en la popularidad de Evo Morales. La popularidad de Evo Morales anda por el 60%. Bastante significativa para un presidente que ya va para 10 años en el poder. Tiene 10 años en el poder. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el referéndum también convoca a gente de tu propio entorno, de tus propias filas, que entienden que tienen el derecho a aspirar, o gente de tu propia fila que, aunque valore que tú lo has hecho muy bien, entienden que hay que crear nuevos liderazgos. Entonces, uno de los graves errores de esta corriente que Hugo Chávez bautizó como socialismo del siglo XXI es que ellos quisieron eternizarse en el poder. No solo hacer sus aportes, no solo empujar cambios, sino que esos cambios pues eran imprescindibles con la figura de ellos. Y la verdad que así no se hacen cambios, porque eso no es cambio. Eso no es más que atrasar más a un país. Es decir, usted empuja 1 o 2 periodos. En el caso de Hugo Chávez, la hizo indefinida. Entonces, Evo Morales convoca este referéndum en un momento en que la región ya está enviando una señal importante de cambio. Señor, fíjese lo que ocurrió en Venezuela. Una señal inequívoca de cambio, que ha sido pues este descalabro del chavismo. Fíjese lo que ocurrió en Argentina, una señal inequívoca de cambio. Fíjese que Rafael Correa, que es un poco más inteligente, quiere irse antes de que lo saquen. Quiere irse antes de que lo empujen a irse. Quiere irse antes de desacreditarse, que es lo que le queda en el poder. Porque además la coyuntura en la que ellos gobernaron con el viento favorable fue una coyuntura de elevación de los precios de las materias primas y de los minerales. Entonces, Evo, con formidables recursos naturales, que los ha usado, hay que decirlo, en beneficio de su pueblo, porque hay una población indígena que vivía en la exclusión. Esa población indígena que vivía en la exclusión, él ha contribuido mucho con su integración a la sociedad. Es decir, que él ha manejado mucho lo que es la disminución de la pobreza extrema y lo que es la creación de clase media. Pero, señores, nadie es eterno. Nadie es eterno. Que usted sea bueno no quiere decir que haya que dejarlo ahí para siempre. Por el contrario, con usted bueno, con su liderazgo vivo, es que deben buscarse nuevo liderazgo, porque eso evita los vacíos políticos y la crisis política. Entonces, ayer recibió ese mensaje contundente Evo Morales: usted es muy bueno,
pero ya está bueno. Con 2 periodos consecutivos está bueno. No habrán más reelecciones para un tercer periodo. Entonces, el gobierno, para evadir un poco, me refiero al gobierno de Bolivia, los resultados, está hablando de un empate estadístico, pero el empate estadístico nada más existe en las encuestas. Eso no existe en los números reales, ¿no? En los números reales usted pierde o gana porque son exactos. Las encuestas tienen el empate estadístico porque eso es lo que la protege del margen de error. Entonces, si la diferencia entre un aspirante y otro aspirante está por debajo del margen de error, ahí se habla de empate estadístico, pero en estos resultados no hay empate estadístico. Si el no sacó 51, 52, 53, ya, eso fue lo que ocurrió, y entonces perdió el sí. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, hay esta decisión del Tribunal Constitucional. Melton Pineda está muy entusiasmado, no solo por lo que ocurrió ayer, sino porque le gustó mucho este fallo el histórico Tribunal Constitucional, que una vez algunos maltrataron, pero fíjense cómo este tribunal sigue tomando decisiones que son muy... Ahí está la florinata de la gente seria de la jurisprudencia dominicana. Me alegro que piense así. Siempre entonces, lo he pensado. A propósito, de... Un momento que lo escuché criticándolo. Bueno, pero hay que criticar. Un momento que le dio muy duro el Tribunal Constitucional. Señor. Pero fíjese cómo este tribunal ¡Que viva Milton Ray Guevara! Se coloca por encima de todo y se engrandece. No lo personalicen, Melton, que lo que ellos hicieron es de justicia y es constitucional. Así es. Bueno, hay que engrandecerlo entonces. Voy a dar lectura a la declaración que ha ofrecido la Sociedad Dominicana de Diarios. Sí. La gente se preguntará qué es lo que ha pasado con estas decisiones del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional varios artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que es la 6132. Esos artículos son el artículo 30, el artículo 31, el artículo 34, el 37, el 46, el 47 y el 48. Y iban referidos, como veremos más adelante, a penalizar la llamada ofensa al honor. Pero hay una corriente cada vez más amplia de despenalización por los llamados delitos de opinión. Sí, entonces dice la Sociedad Dominicana de Diario lo siguiente: la Sociedad Dominicana de Diarios dijo esperar que en lo adelante también ocurra lo propio con el artículo del Código Penal que impone prisión como pena en los casos de difamación e injuria. La Ley 6132 refiere a cuando los denominados delitos de prensa son cometidos a través de los medios de comunicación, mientras que el Código Penal abarca cuando se producen entre particulares. Entonces aquí está el texto de la declaración de la Sociedad Dominicana de Diarios. La Sociedad Dominicana de Diarios Incorporada quiere expresar su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional que anula los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que eran parte del sistema de sanciones penales en los denominados delitos contra el honor. La decisión asume carácter histórico, pues ella llega para consolidar las garantías constitucionales establecidas ampliamente en la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del 2010, y además nos pone a tono con los acuerdos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esa decisión del Tribunal Constitucional, que responde a la acción incoada por los directores de los periódicos El Día, Rafael Molina Murillo, Miguel Franjul del Listín Diario y Rafael Osvaldo Santana del Caribe, así como del presidente de la Fundación de Prensa
y Derecho, Nancy Rodríguez, el 25 de febrero de 2013, y que fuera reclamada por todos los diarios nacionales el 3 de julio del 2014, viene a dar resultados concretos en la lucha por la despenalización de los llamados delitos de prensa o de palabras. Al expresar nuestra satisfacción por esta decisión del Tribunal Constitucional, igual aguardamos con la esperanza de que también sean declarados inconstitucionales los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 por ser atentatorios a la libertad de expresión en el país, o que los mismos sean eliminados al conocer nuevamente el Código Penal en el Congreso Nacional. Tal como lo expresamos en nuestro comunicado del día 3 de julio del 2014, la sociedad dominicana ha esperado pacientemente y con anhelo el momento en que estas rémoras legislativas que pendulan como una espada de Damocles sobre la garganta de la libertad de expresión desaparezcan de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, creemos que la declaratoria de la inconstitucionalidad de estos artículos de la Ley 6132 nos otorga un avance significativo en las libertades públicas, tanto para la expresión del pensamiento como para el ejercicio del periodismo. No hay dudas de que este sistema de penalización genera inhibición en el periodismo, lo que afecta seriamente el clima de libertades y garantías constitucionales. Es decir, que en la República Dominicana amanecemos este lunes 22, aunque la decisión ya tiene varios días, pero con una situación un poco distinta, muy distinta, para el ejercicio de la libertad de expresión. Desde luego que está la responsabilidad de la persona en el manejo de sus informaciones, el criterio de que hay que cuidar el honor de las personas. Están las sanciones, cuando estamos hablando de las sanciones penales, estamos hablando de prisión, de la posibilidad de que una persona sea llevada a prisión por este delito. Desde luego que esto no elimina ya lo que puede ser la responsabilidad civil. Así es que está esta decisión importante del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer fuimos testigos de este acontecimiento. Sin duda alguna, yo creo que el más importante de la actividad política en el día de ayer. No estoy diciendo que el más ni el menos concurrido. No. Estoy hablando de la importancia histórica de este acontecimiento. Inclúyelo ahí también, el más concurrido. Ayer hubo muchas actividades de campaña, pero esta actividad de campaña tenía una connotación muy especial, porque estamos hablando de dos partidos creados por el profesor Juan Bosch, pero creados sobre la rivalidad, y estos partidos habían tenido asomos de acuerdos en el pasado, pero esos acuerdos siempre colapsaron. Hubo el intento del doctor José Francisco Peña Gómez de apoyar al profesor Juan Bosch, tanto en el año de 1990 como posteriormente, pero eso no se concretó. Y no hubo acuerdo PRD-PLD. En esta coyuntura, en la coyuntura que empezó con la reforma constitucional, sí se crearon las condiciones para ese acuerdo. Pero la principal condición para ese acuerdo la creó el criterio de los líderes PRMistas de que un acuerdo con el PRD le sería perjudicial al PRM, porque Luis Abinader, una de las cosas
difíciles que lleva en esta campaña, una de las cargas muy pesadas que lleva en esta campaña, es que no solo le toca levantar una candidatura, sino que en una mano lleva la candidatura y en otra mano trata de levantar un partido. Eso no había ocurrido en el país. Aunque Leonel Fernández fuera un candidato desconocido, aunque Leonel Fernández, desconocido para la mayoría, porque no era desconocido en el PLD, y cuando apareció ante la gente, propuesto como candidato, ya tenía 25 años en ese partido trabajando, es decir, que no era ni un improvisado, pero era desconocido para la mayoría de la gente. Pero aunque era desconocido para la mayoría de la gente, la que no militaba en política, su partido era conocido. Todo el mundo sabía cuáles eran los símbolos de ese partido y cuál era el líder de ese partido. De manera que le tocó al equipo que empujó a Leonel proyectar al hombre nuevo, pero no tenían a la vez la carga de dar a conocer un partido. Entonces, como estaban estos dos factores, cuando hubo posibilidad de un entendimiento entre el PRD y el PRM, el liderazgo fundamental de ese partido, no Luis Abinader, pero me refiero a los principales dirigentes de ese partido, boicotearon la posibilidad de ese acuerdo con el PRD. ¿Por qué razonamiento? Porque ellos entendían que si se unían con el PRD, la gente iba a votar por Luis Abinader a través de la casilla conocida y eso iba a perjudicar al PRM. Entonces, cuando Miguel Vargas alcanzara más votos que los que alcance el PRM, entonces ellos entenderían que habrían hecho una mala negociación porque iban a fortalecer a Miguel Vargas. Desde el punto de vista electoral, lo que más le convenía a Luis Abinader era un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, en términos políticos, aquí no había posibilidad en esta campaña electoral de un acuerdo más importante que el acuerdo que pudiera pactarse con el PRD. No había la posibilidad de manejar un acuerdo más importante, no solo para Luis Abinader, para Danilo, es decir, era la prenda más importante que había en el panorama político, este acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, como el PRM tenía ese criterio que se impuso sobre la candidatura, es decir, el buscar el fortalecimiento del partido en ese momento fue más fuerte que buscar un impacto para la candidatura, que ese impacto para la candidatura también habría empujado al partido y habría creado lo que en este país no ha existido en esta campaña electoral, que es una percepción de triunfo que no ha acompañado a la oposición. Entonces, no se da ese acuerdo, pero sí se da con el PLD. Se da con el PLD, con Danilo Medina, porque entonces viene la coyuntura de la reforma constitucional, ya descartado este asunto de la alianza con el PRM. Miguel Vargas lo que recibe es más ataque del PRM. Viene una coyuntura de modificación de la Constitución de la República. Una parte del PRD podía favorecerla, tal vez no sé si otra parte, pero lo mejor, y fue muy sabio Miguel Vargas en ese sentido, fue adoptar una postura política, que lo que ocurriera no fuera fruto del fraccionamiento de su partido, sino conservar su fuerza intacta entre sus diputados y tomar una decisión con ellos que
además le permitió a Danilo Medina lograr esa reforma constitucional sin los escándalos del pasado. Sin los escándalos del pasado, porque el matiz del acuerdo político se imponía sobre cualquier otra consideración, porque ya con esa alianza con el PRD, evidentemente que estaban garantizados los votos para la reforma constitucional. Entonces, ayer, ¿qué uno pudo ver? Algo que va a ser muy importante para el rol que le toque desempeñar al PRD, que es el de levantar el orgullo de ese partido, levantar la simbología de ese partido. Es una simbología que despierta sola. Al que la haya vivido, el que la ha sentido por décadas, no es indiferente a presenciar la simbología de su bandera blanca, el color blanco, las motivaciones de su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, y todas estas cosas juegan un papel muy importante en las posibilidades del PRD. Ayer, además de la proclamación del licenciado Danilo Medina como candidato presidencial del PRD, el PRD presentó su nueva campaña. Y hay que decir que es una campaña también muy bien lograda, porque de manera bien atractiva, ellos fundamentan políticamente la alianza a la que han arribado y le explican, pero de manera muy atractiva, cosa que es difícil en un spot comercial, pues usted prácticamente proyectar una historia completa. Ellos lo logran en cuanto a establecer cuáles son los objetivos básicos de su alianza, es decir, le dan profundidad política al tema de la campaña electoral con la campaña que ellos ponen ya en los medios o que pusieron a partir del día de ayer. Tengo parte aquí, tengo el texto de el discurso de el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Este acuerdo cristaliza una alianza histórica en la que el PRD hace suya la candidatura presidencial de Danilo Medina en el marco de un compromiso de transformación profunda de la sociedad y del Estado dominicano. Este acuerdo plantea importantes reformas estructurales, incluye temas programáticos fundamentales y también contempla nuestra participación en el ámbito municipal, congresual y del gobierno central. Tenemos el compromiso de promover el fortalecimiento institucional mediante la reforma del Estado para hacerlo más eficiente, más transparente, descentralizado, más cercano a la gente. Danilo y yo estamos comprometidos a promover la inclusión social como eje fundamental de este acuerdo, para lo cual proponemos la implementación de una serie de políticas públicas que harán de nuestro país una sociedad más justa, democrática, igualitaria y solidaria. Es decir, muy buen discurso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, como lo fue entonces el discurso del presidente Danilo Medina, primero al destacar el hito histórico de ese respaldo de que lo lleva a ser el candidato presidencial del partido fundado por Juan Bosch, el candidato presidencial del partido de Peña Gómez. Eso es un hito histórico, y la reiteración de algunas de las cosas que ha planteado, que ya planteó en su proclamación. Algunas personas se preguntarán por qué las volvió a plantear en este discurso. Bueno, porque una campaña son ideas repetidas muchas veces. Usted no puede andar hoy con unas ideas y mañana con otras. Es decir, en una campaña usted articula cuáles son las ideas, cuáles son sus propuestas, y entonces usted va a reiterar y a repetir esto en distintos escenarios, porque es la manera de que le llegue a la gente, de que la gente se empodere de esas
de esas ideas. Él habló de la República Digital, de nuevo, y de los compromisos que tiene, de las cosas que tiene proyectadas para una próxima gestión. El acto como tal también fue un acto muy bien logrado, muy bien organizado, asumiendo ya los cambios que se venían marcando desde el acto del Partido de la Liberación Dominicana, pese a que había una moderación central a cargo de Aníbal Herrera, que es un maestro en ese sentido. Pues al igual que en la presentación del presidente Danilo Medina, pues la presentación del ingeniero Miguel Vargas estuvo a cargo de una joven, hija de PRDistas, ya una expresión de las nuevas generaciones del PRDismo, y la presentación de Danilo Medina estuvo a cargo de Hugo Veras. Es decir, estamos hablando de mensajes que le están diciendo a la gente que hay apertura, que hay otros vientos que están soplando ya en la práctica de la política, y que ojalá que eso se reflejara así en todos los sentidos. El presidente Medina inmediatamente salió a sus recorridos por el Cibao Central, que ayer fue un día muy activo de la campaña, porque sé que el licenciado Abinader también sostuvo algunas movilizaciones importantes. Hasta ahora satisfactoria la campaña política, porque ha sido una campaña política civilizada. Cada quien está desarrollando sus actividades, está tratando de buscar sus respaldos, pero gracias a Dios, sin incidentes entre opositores que creo que son totalmente innecesarios. Cambio y fuera, Mauricio.